Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera de Corintios 5:6. Levadura, masa capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. Un poquito, solamente un poquito de levadura leuda toda la masa. Leuda todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Levaduras de hoy. La Iglesia de Cristo no establece escuelas, colegios, universidades, institutos bíblicos. La Iglesia de Cristo establece congregaciones de la Iglesia de Cristo. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. El que cree en el Evangelio y se bautiza, se salva. Marcos 16:15. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo resucitado. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Hechos 15:36. Iban por todas partes predicando el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios, y establecían congregaciones de la iglesia de Cristo. Levaduras de hoy. La iglesia de Cristo no constituye licenciados, doctores, magísteres en Biblia. La iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11 al 13. Él mismo los constituyó y la iglesia los constituye. Antes bien, 27 ya.
Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Primera de Corintios 12:28. Levaduras de hoy. La iglesia de Cristo no es iglesia patrocinadora, no es iglesia centralizadora, no es iglesia institucionalista. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4 al 6. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:13, 14 y 18. Levaduras de hoy. La iglesia de Cristo no enseña teología liberal, liberalismo, psicología cristiana, cultos unidos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Todas estas levaduras de hoy son apostasías, son herejías, son anticristo, se oponen a Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3 y 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubridamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:1 y 2. Hijitos, ya es tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis
que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2, 18 y 19. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 9, 10 y 11. Pero la unción, el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él en vosotros, que recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción, el Espíritu Santo mismo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:16. La suma de tu palabra es verdad. Salmos 119, 160. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.